quiero tomarme el tiempo para hablar con ustedes de cuánta gente no hoy está escuchando de otras personas que están apostando al Bitcoin. Cuánta gente en América Latina no nos está diciendo que alguien más le está buscando entrada al Bitcoin. El Bitcoin es simplemente una de varios, digamos, activos digitales. Hay quienes les llaman monedas, criptodivisas. Hay economistas para quienes esto no se puede llamar una moneda o una criptodivisa. Hay personas que dicen, bueno, ya se está transando y se permiten como medio de pago en algunas cosas. Hay bancos de inversión en el mundo que están apostando al Bitcoin. Y entonces, ¿por qué nos asustamos si es que un país, o nos preocupamos si es que un país entero quiere poner al Bitcoin como moneda de curso legal? Ese es un tema importantísimo por las repercusiones que tiene para los ciudadanos, para los empresarios y para el propio país. Y esto es importante porque no es lo mismo hablar de grupos reducidos de personas que están buscando comprar Bitcoin, que han comprado Bitcoin desde que valía $3,000 y ahora ya estamos hablando de más de 40,000. Y también hay que hablar de un activo digital que como vale 40,000 hoy, hace 2 semanas valía 30,000. Y esas volatilidades caracterizan digamos, al Bitcoin, pero reiterar que decimos Bitcoin porque es la moneda que más, o es la divisa que más personas tienen en su cabeza como referencia. Hay activos digitales o criptodivisas que no son Bitcoin, pero que también han generado quizá menor interés o atracción, pero porque quienes hablan hoy del Bitcoin, pues incluye a gente como Elon Musk. Y también incluye el presidente más popular de la región en estos tiempos, con 90% al menos de aprobación, y me refiero al presidente Nayib Bukele, quien ha hecho suyo pues este proyecto también de que su país, El Salvador, adopte al Bitcoin como moneda de curso legal. La legislación fue aprobada, hay preocupación, por cierto, del Fondo Monetario Internacional que le va a prestar dinero a El Salvador como parte de un programa que ha pedido el gobierno salvadoreño, y en vista de que ya es algo que el presidente Bukele va a promover, porque lo ha impulsado la Asamblea, que es de mayoría del partido de Bukele, es que nosotros queremos hacer el análisis técnico. Aquí la última palabra siempre la tendrán antes de esta entrevista, después de esta entrevista la tendrán ustedes. Lo que nosotros hacemos como nuestro servicio periodístico es traer el análisis técnico. De eso se trata esta conversación, y por eso le quiero agradecer muchísimo a Jonathan Mencos, economista, académico, en algún momento metido también en la política. Jonathan, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, que nos acompañes esta mañana, porque pues sí, todo el mundo está hablando del Bitcoin, ya incluso el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, el propio Jerome Powell no habla de Bitcoin, pero sí está diciendo que tenemos que trabajar en un activo digital. Quiero hablar del Bitcoin porque pues así lo trajo el presidente Bukele, y ustedes han elaborado finalmente ya un análisis técnico de lo que implica traer el Bitcoin. Antes de entrar al caso de El Salvador, ¿qué debemos saber del Bitcoin como características propias para que la gente entienda la diferencia entre el Bitcoin es así y ya si lo decides adoptar, ya eso es otra cosa? ¿Cómo estás? Adelante. Sí, hola Gabriela, buenos días, buenas tardes. Un gran gusto estar acá. Pues en primer lugar, creo que hay que reconocer que estamos hablando de la criptomoneda más popular en este momento, aun cuando hay muchísimas otras criptomonedas. Como toda criptomoneda, estas son medios privados y están completamente descentralizados, es decir, circulan por diferentes redes, por diferentes medios, pero no tienen ningún control estatal. Eso aumenta los niveles de riesgo que pueda tener una persona que compra o adquiere estas criptomonedas, y también hay que decir que son demasiado volátiles de acuerdo a lo que estamos observando. Por ejemplo, alguien que compró un Bitcoin en el 1 de mayo de este año debió pagar por ese Bitcoin más o menos 28,000, $30,000. Probablemente, si lo hubiera vendido a finales de mayo, hubiera logrado una ganancia de más o menos 20-30%. Pero si lo hubiera comprado el 8 de mayo,
y lo hubiera vendido al final de mes, hubiera perdido cerca del 40% del valor. Es decir, que en 15, 20 días hay una enorme volatilidad. Y eso es parte del por qué este tipo de transacciones o este tipo de activos virtuales no pueden considerarse una moneda en el sentido concreto, porque las monedas también se utilizan para guardar valor. Nadie quiere despertarse al otro día y no tener los recursos con los que se acostó, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros problemas de estas criptomonedas. Mucho más cuando son los estados los que van a probablemente invertir o a recibir esos fondos para hacer sus gestiones. Esto es muy importante. Jonathan habla de estados, pero quiero ser más puntual todavía, simplemente por salud del entendimiento de nuestros televidentes. No hay alguien que respalde al Bitcoin. No hay como cuando se respalda una moneda local al Bitcoin. No hay Exactamente. un banco central. La moneda que nosotros tenemos, yo ahora no traigo ni pesos ni dólares para mostrar, pero una moneda se acuña, un billete se emite. Acá el Bitcoin es el que se mina y hay toda una operación detrás de minar bitcoins, que además es finito, el universo del que se puede minar. Tiene otras ventajas, sí, que mucha gente dice, esa trazabilidad de a dónde, quién, cómo, quién usó un bitcoin determinado, porque se genera de manera digital a través de operaciones matemáticas muy complejas esta emisión de bitcoin. Pero lo que dice Jonathan es muy importante. No hay un banco central, eso es importante, ¿no? Para emitir el bitcoin, por un lado. Y cuando hablábamos de estados, solamente quería referirme a estado, me refería, o te referías al país y al Banco Central y a la estructura que Así es. conocemos para emitir billetes y monedas. Adelante, perdona. Sí, totalmente. Bueno, dentro de las ventajas que podríamos pensar que tiene una criptomoneda son las transferencias relativamente directas, sin muchos intermediarios, las comisiones que son menores, pero que sí hay comisiones en algunas transacciones. Hemos platicado con algunas personas que utilizan Bitcoin y las comisiones rondan alrededor del 10% del monto de la transacción. Es decir, que sí hay un costo por transacción. Eso sí, no hay prerequisitos, no hay límites, no es como cuando uno va al banco y pide una tarjeta de crédito y tiene que demostrar ingresos y muchísimos otros papeles. Esto no requiere prácticamente nada más que tener los fondos y trasladarlos a Bitcoin. Pero dentro de las desventajas está, en primer lugar, el bajo grado de aceptación que hoy tiene la moneda. Ninguno de nosotros, creo yo, quisiera que nos pagaran nuestro salario en Bitcoin porque no sabemos si va a ser suficiente el día de mañana. Eh, la volatilidad de la que estábamos hablando. Y también hay que reconocer que en este momento todavía está en desarrollo todo el software que le da vida y consistencia al Bitcoin. Y eso que este es de los más avanzados. Entonces siguen desarrollándose nuevas herramientas, nuevos servicios y nuevas características para poder utilizarlo. Así es que todavía es de manera muy temprana. Y lo que hay que decir es que diversos premios Nobel de Economía han hecho la alerta de que esto es una burbuja. Lo que podríamos estar viviendo es una versión otra vez financiera de una burbuja que puede traer consecuencias en la economía real. Ok, ahora, Elon Musk dice, mi compañía va a aceptar Bitcoin. Yo quiero ponerlo porque no va a faltar quien diga, no, solamente los grandes países y a nosotros nos quieren manipular porque estamos diciendo esto. Que alguien como Elon Musk decida y hable, y en cuanto habla va para abajo o va para arriba el Bitcoin, ¿qué representa como ejemplo para quienes dicen, mira, ahí está Elon Musk, ¿por qué yo tengo que impedir, prohibirme, ¿no? Restringirme de participar en esto que veo que también hace este señor? ¿Qué dices? Sí, bueno, yo creo que el señor Musk tiene mucho dinero para perder, en primer lugar, porque al final es una apuesta de asumir riesgo. Esto es mucho más riesgoso que invertir en una cuenta monetaria que paga 1% o 2% anual. Sin embargo, hay personas que son más gustosas de asumir riesgos. Y, por ejemplo, nosotros exponemos en el documento que publicamos recientemente una gráfica en la que se nota que antes de que Elon Musk hable del Bitcoin, el Bitcoin se cotiza en torno a los $40,000.
Él anuncia que va a entrar y llega el Bitcoin a cotizarse en 58,000, 60,000 dólares. Pero cuando él anuncia que va a salir y se anuncian algunas restricciones de parte de China, el precio del Bitcoin cae nuevamente a los 38,000 dólares. Eso quiere decir que, bueno, si a uno le gusta el riesgo, el Bitcoin es una buena opción. Pero si uno lo que quiere es mantener un ahorro lo más seguro posible, entonces seguro que esta no es la mejor forma de invertir los recursos. Ahora imaginen que quien es dueño de esos Bitcoin es un gobierno y que un día vale 60,000 por obra y gracia de Elon Musk y que otro día vale 40,000. Y el trancazo, perdón la frase, pero el trancazo porque es un golpazo para las arcas públicas del país que sea, es Sí. enorme. Máxime cuando se trata de un país que además como moneda tiene al dólar y el dólar no se rige por decisiones de ese país, sino de otro, un tercero, y en este caso es Estados Unidos. Empecemos a hablar de El Salvador entonces. Sí. Bueno, pues El Salvador, aprovechando esa mayoría oficialista, aprobó la semana pasada la existencia de una segunda moneda de curso legal que va a ser el Bitcoin. Y esto se hizo sin ninguna discusión técnica. En 5 horas se recibió la iniciativa de ley y se aprobó. Casi que yo diría que ninguna iniciativa de ley debería de aprobarse sin un fundamento técnico, mucho más cuando se trata de algo que puede lastimar la economía del país. Con esta medida de aprobación de esta criptomoneda como parte del curso legal, bueno, ya El Salvador tiene muchísimos riesgos y muchísimas dificultades económicas como para agregar un riesgo más. Y lo que notamos es que en realidad la economía de El Salvador se basa mucho en variables que el gobierno no puede controlar. O sea, en las exportaciones, en las remesas familiares, en el dólar, y ahora también se va a basar en el Bitcoin. Eso significa demasiados riesgos para cualquier economía, mucho más para la salvadoreña, que tiene, pues, lo hemos discutido en este espacio, un saldo de deuda pública que este año va a llegar al 100% del Producto Interno Bruto. Entonces, a nuestro criterio, es asumir un riesgo innecesario que va a tener un costo social, porque además ya la propia ley dice que para garantizar la disminución del riesgo de aquellos que utilicen Bitcoin, el Estado se va a endeudar por 150 millones de dólares para compensar o mantener en alguna medida ese tipo de cambio del dólar contra el Bitcoin. ¿Cuánto puede durar esos 150 millones de dólares? Podría durar 3 días, dependiendo. Recordarás tú que la caja de convertibilidad argentina cayó como fruto de muchísimos ataques de especuladores. Famoso caso de George Soros haciendo colapsar esa idea de la convertibilidad. Pues lo mismo pasa con esta moneda. Y el costo es un costo ciudadano, porque esos 150 millones de dólares iniciales los van a pagar las y los contribuyentes salvadoreños. Exactamente. Por esto que está diciendo Jonathan Mencos es importante. Un país rico, un empresario rico, quizá tiene la capacidad, el estómago, el colchón lleno de dinero para tomar este riesgo que implica que un día su activo como un Bitcoin valga 40 y mañana valga 20 o mañana valga 60 y se caiga 30. Una persona que tiene los fondos puede encarar esto. Un país que es rico, quizá, podría. Un país que tiene necesidades como las que tiene hoy día El Salvador, que depende de las exportaciones, que depende de las remesas y miles de familias dependen de las remesas en El Salvador y es un componente enorme del Producto Interno Bruto salvadoreño. Un país como El Salvador hay que desmenuzar el caso del Bitcoin porque tiene costos. Y entonces lo que nos está diciendo Jonathan Mencos, en pocas palabras, es, ok, un país como El Salvador va a necesitar de entrada, dice el gobierno, pues 150 millones de dólares como colchón, pero el día que se caiga más abajo de lo que puede absorber ese colchón, ese día El Salvador y el contribuyente salvadoreño y esa alta elevación fiscal, pero al final del día es el gobierno teniendo que buscar de dónde más crecer otra vez ese colchón, si le pasa algo al valor del Sí. Bitcoin que ese colchón no pueda resistir. Es así, ¿no?
Así es, totalmente. Ese es uno de los principales riesgos que nosotros notamos al hacer el análisis técnico en materia fiscal. Lo otro que también notamos es que el gobierno, al ser esta una moneda de curso legal, está dispuesto a que paguen los impuestos con Bitcoin. Entonces, nuevamente, puede ser que su recaudación el día uno sea $1.000 millones en Bitcoin, pero al otro día sean, ojalá en el mejor de los casos, 1.300. Pero lo más seguro es que haya una pérdida, porque suele suceder que cuando las cosas van muy bien, nadie está dispuesto a vender la moneda. Se vende la Exactamente. moneda, la criptomoneda, hasta que está cayendo, hasta que Y no ya hay, representa pérdidas, ahora ¿verdad? le están, Entonces, sí, bueno, entonces lo otro que nosotros advertimos es que si el gobierno llegara a tener Bitcoin suficientes y menos dólares, podría dedicarse a pagar salarios, proveedores con esta moneda, generando o trasladando la volatilidad a actores que tienen menos capacidad de resistir eso. ahora te voy a interrumpir porque es muy importante lo que estás diciendo. Yo le pago a un trabajador de servicio público con Bitcoin hoy. Ese trabajador va y compra algún insumo. Ese insumo, si es importado, lo que le va a costar, le va a alcanzar el Bitcoin, porque no es lo mismo tener $1 en la mano que tener un Bitcoin. Es qué va a pasar con todo este tema de inflación o qué va a pasar, qué distorsiones, siendo una economía dolarizada, puede sufrir un trabajador o un empresario. Yo tengo una cafetería, me han obligado a que acepte Bitcoin y entonces, ¿qué va a pasar con mis empleados? Porque pues igual y mañana vale menos y yo tengo que pagar salarios o tengo que pagar proveedores. Otra vez, estamos hablando de las distorsiones que pueden sufrir trabajadores, empresarios y todo un país si es que el Bitcoin no se estudia suficiente como para, y si es el momento, como tú dices, Jonathan, importante decir, quizás es demasiado pronto para un país como El Salvador. Nadie está diciendo que no podría ser una solución de mediano o largo plazo, pero en este momento las características del Bitcoin y las características del país que lo quiere hacer moneda de curso legal no parecen hacer este match oportuno. No sé si es la mejor forma de decirlo, porque aquí no Sí. estamos ni a favor ni en contra. Adelante. Sí, bueno, y ya no somos los únicos en mostrar estas preocupaciones. El propio vocero del Fondo Monetario Internacional hace unos días dijo, estamos hablando con El Salvador de la forma en la que se va a lograr prestar el Fondo Monetario a El Salvador más o menos $1.300 millones, pero con este anuncio de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, pues levantan numerosas preocupaciones macroeconómicas, financieras, legales, que también el fondo ha dicho va a requerir un análisis mucho más cuidadoso y va a tomar tiempo. Y el asunto es que las finanzas públicas de El Salvador necesitan con urgencia esos recursos porque no se están dando abasto la recaudación. Entonces, eso es una alerta muy grave para un país como El Salvador con unas finanzas públicas tan en números rojos como actualmente están. Y lo que no necesitas es tener una divisa, moneda, lo que sea, que no dé estabilidad, porque lo que se busca en una situación como la que tiene El Salvador, si quieres, danos ese diagnóstico en números. Ya nos hablabas de la deuda, nos hablabas de las cuentas fiscales, Sí. para que la gente entienda qué significa que no es un momento macroeconómico ideal. Sí, bueno, El Salvador, pues en el año 2020 tuvo una caída muy importante del Producto Interno Bruto, un incremento, aunque no se ha medido, pero es muy probable un incremento de la pobreza y por lo tanto de la ingobernabilidad que da una mala economía dentro del país. A eso hay que agregar una baja recaudación. Si bien es cierto, El Salvador ya logra recaudar más de 16, 18 puntos del PIB, esto es insuficiente para hacer frente a un gasto público que supera los 23, 24 puntos del Producto Interno Bruto. Solamente el año pasado El Salvador necesitó endeudarse en 10 puntos del Producto Interno Bruto para hacer frente a la crisis económica y a las malas finanzas públicas. Y este año con esa mayoría en la Asamblea, están avanzando hacia un endeudamiento más o menos del mismo tamaño del año 2020. Eso quiere decir que El Salvador va a terminar con una deuda de 100% del Producto Interno Bruto, es el país más endeudado de América Central,
y sin una expectativa de crecimiento económico mucho más pujante, que genere empleo, que aumente la recaudación. A eso agregan ahora la inestabilidad de transacciones a través del Bitcoin, que es como ir a Las Vegas a jugar los pocos centavos que se tienen y esperar ganar todas las partidas. Es un gravísimo error. Yo, desafortunadamente, para quienes están a favor de este proyecto en este momento, estoy contigo. Me parece muy preocupante. No sé cuánto están en este momento los empresarios haciendo sus cálculos, porque así como el gobierno, pues quizás los empresarios van a tener ahora que despedir gente cuando hay que tener estabilidad para hacer un colchón y evitar que si a mí me pagan en Bitcoin y mañana se me cae el valor del Bitcoin, yo tenga un colchón, como lo que está diciendo Jonathan, que tiene que ser el gobierno, pues quizás los empresarios también y las familias también. Y cuando no sobra dinero, pues ese es un tema muy importante. Ahora, ya para cerrar, Jonathan Mencos, con este tema del Bitcoin, ¿cuánto lo ves realmente avanzando desde el lado de la confianza? Yo vivo en un país, México, que por mucho tiempo, cuando había cambio de gobierno, la gente vendía sus pesos, iba corriendo a comprar dólares para protegerse. Yo quiero dólares. En el caso de Argentina o de Venezuela, el petro en Venezuela, la confianza que tenía el gobierno venezolano de que la gente lo adoptara, la gente quiere No. dólares, ni bolívares Sí. quisieron. En Argentina, con todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, ¿qué pasó? La gente sacó sus pesos y quería dólares. ¿Qué va a pasar en el caso de que el Bitcoin entre al circuito de medios de pago? La gente se va a querer quedar con el Bitcoin, el contribuyente va a querer darle al fisco el Bitcoin o se va a quedar con los dólares. Las monedas también se mueven por un factor de confianza. ¿Qué anticipas que ocurra? Bueno, en primer lugar, la ley ya fue publicada y ahora tiene 90 días para entrar en vigencia. Se supone que en ese tiempo el gobierno tendría que dar algunas luces que permitan saber con más precisión cómo va a poner en práctica la ley, porque necesita infraestructura también para poder, tanto pública como privada, para poder ponerlo en marcha. Eso es una primera complejidad que da esta ley. La segunda es que las personas preferimos dinero que sea reconocido, dinero que nos haga sentir seguros de que estamos teniendo algo que va a preservar valor a través del tiempo. De hecho, la dolarización en El Salvador se dio para intentar disminuir la volatilidad y ahora le agregamos una moneda que aumenta la volatilidad de la economía. Entonces, bueno, estamos un poco ahí yendo contra la razón. Creo que van a tener, o sería lo más sano, tener que extender el periodo de entrada en vigencia de esos 90 días para hacerlo un poco más amplio y poder explicarle también a las personas qué es lo que significa esto. No es, a mí me parece que a veces quienes toman decisiones parece que nunca han jugado ni siquiera a Monopoly, porque hasta eso requiere ciertas reglas para poder jugarlo y me parece que la gran mayoría de salvadoreñas y salvadoreños no tienen idea de qué es el Bitcoin, ni cómo se va a usar, ni si lo deben aceptar porque es de curso legal o pueden decir yo prefiero los dólares. Creo que hay mucha incertidumbre en este momento en El Salvador y que eso debería de provocar con madurez una extensión del periodo para entrar en vigencia. Y después nosotros vemos tres escenarios. Uno puede ser que nadie lo use y que solo se quede siendo una ley. Eso pues sería lo mejor, creo yo, en el contexto en el que estamos y por lo que hemos hablado. Y el otro extremo que sería que de manera obligada se va incentivando el uso de esta moneda, pero con consecuencias muy graves. Nosotros lo vemos principalmente en el ámbito fiscal por todo lo que puede perder el Estado y también porque la utilización de esta moneda abre espacios, sin una buena regulación, abre espacios a una mayor opacidad. Evasión de impuestos, relaciones con grupos, ya sabemos, de mafia, narcotráfico, lavado de activos. Entonces, sin una regulación fuerte y sin conocimiento amplio de la ciudadanía, esta ley es un fracaso en todos los sentidos. Y no olvidar que hemos empezado a hablar con mayor frecuencia de casos de filtración, perdón,
cyberataques, ciberataques a grandes empresas, a Colonial Pipeline también, esta Así empresa que es. tenía este ducto en el este de los Estados Unidos, y el rescate ha sido pedido a través de Bitcoin. Afortunadamente, bueno, Sí, pues las autoridades estadounidenses han detectado, ¿no? Porque esa es la trazabilidad del Bitcoin, es importante, pero los grupos oscuros de crimen organizado han utilizado sí, ya el Bitcoin para este tipo totalmente. de fines y delitos. Yo lo último que quiero agregar es las personas que nos ven, tomen esta entrevista como un ejercicio de análisis, de desmenuzar, ¿no? Lo que representa tener una moneda, la que sea, con las características de esa moneda para un ciudadano, para un empresario, para un país, y cuando un país está en las condiciones que ha descrito Jonathan, la importancia de entender. Yo creo, Jonathan, que mi preocupación mayor es las familias que reciben Sí, sí, remesas, sí. el terror que a mí me da de que haya esta tentación de acercar a estas familias que dependen de estas remesas, de este país que también, como otros en Centroamérica, depende tanto de esta fuente de ingresos, y que vayan a caer sin entender en qué se están metiendo. A mí me da Sí. mucha preocupación ese tema, y por eso me siento en la obligación de traer a alguien que sabe y puede explicar bien, porque yo sí tengo enorme preocupación de las familias que mandan el fruto de su trabajo a sus familiares en El Salvador y que vayan a caer en esto sin entender. Sí. Sí, totalmente. Creo que ese es un excelente punto porque al final no es lo mismo para el señor Musk invertir 1.500 millones de dólares que para un hogar que ya tiene destino las remesas familiares para alimentación, para la educación, salud, perder con la utilización de esta moneda y además perder por una muy baja calidad de análisis técnico de quienes toman decisiones en los gobiernos, en particular en El Salvador. Es un enorme reto la necesidad de comunicar a las personas las posibles ventajas, pero también las desventajas de la utilización de esta moneda. Y por supuesto, yo creo que también las personas tienen que estar muy claras de que no hay una disminución de llevar a cero el costo de las transacciones, porque también en Bitcoin se cobra comisiones por las transacciones, contrario a lo que uno esperaría o la forma de competir con la banca tradicional al enviar remesas, ¿verdad? Qué bueno, qué buen punto, porque además las comisiones siempre ha sido un gran tema en el asunto de las remesas hacia la región. Jonathan, creo que hemos hecho nuestra tarea, tu servidora y por supuesto tú con este papel, este paper de análisis, el ICEFI. Me imagino que lo tendrán a la disposición del público que quiera leerlo. Así es. Sí, está Ujú. público, está en cuanto entran al sitio de ICEFI, ahí lo van a encontrar. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Una cosa es querer al gobierno en turno y ser fans del gobierno en turno, eso no importa. Pero cuando se trata de su dinero, por favor, informarse, prepararse, no tomar las decisiones solo porque alguien más dijo, porque como dice Jonathan Mencos, una cosa es que el que habla es Elon Musk y tiene el dinero, otra cosa es que hablemos nosotros que no nos sobran los recursos y que los necesitamos preservar. Gracias, Jonathan, un gusto saludarte. Igualmente, un gran gusto, Gabriela. Hasta luego. Hasta pronto.